A ver, pensemos un momento, la de horas que pasamos en el trabajo, ¿verdad? Es donde nos desarrollamos, donde aportamos y, claro, de donde sale nuestro sustento. Pero, ¿nos paramos a pensar que ese mismo sitio que nos da tanto también puede tener sus riesgos? Es una doble cara que nos afecta a todos, todos los días. Y esto nos lleva a una pregunta clave, una que quizá no nos hacemos muy a menudo, pero que va directa al centro de la cuestión. La respuesta, aunque solo sea para uno mismo, dice muchísimo de cómo vivimos nuestro día a día y de la importancia que le damos a nuestro propio bienestar. Es que el trabajo, al final, es como una balanza. Por un lado tenemos el desarrollo, la satisfacción de hacer algo bien, las ideas, pero por el otro, si las cosas no están bien planteadas, aparece el estrés, el cansancio, el riesgo. El gran desafío, tanto para las empresas como para quienes trabajamos en ellas, es que esa balanza se incline siempre, siempre hacia el lado bueno. Pues vamos a empezar por ahí, por el principio de todo. ¿Cómo se relaciona exactamente nuestro trabajo con nuestra salud? ¿Y qué podemos hacer para que esa relación sea positiva? Y es que para poder atajar un problema, lo primero de todo es saber cómo llamarlo, ponernos de acuerdo. En seguridad laboral, tener un vocabulario común no es por ser formales, que va. Es la herramienta básica para que todo el mundo, compañeros, supervisores, la dirección, hablemos el mismo idioma y podamos actuar antes de que pase algo. Así que vamos a ello. Vamos a poner los cimientos, a definir esos conceptos clave que son la base de cualquier plan de prevención que de verdad funcione. Vale, primer concepto, el peligro. Pensemos en él como la fuente, la característica que tiene algo y que podría llegar a causar un daño. Un suelo que resbala, un producto químico, un cable pelado. El potencial de hacer daño está ahí, latente. Y si el peligro es la fuente, el riesgo es la probabilidad de que esa fuente se active y nos afecte. Es la posibilidad de que alguien efectivamente se resbale en ese suelo o toque ese cable. Y aquí lo importante es que el riesgo mezcla dos cosas, la probabilidad de que pase y lo grave que sería si pasara. Un peligro con el que convivimos todos los días, lógicamente tiene un riesgo mucho más alto. Y para poder manejarlos mejor, los riesgos se suelen agrupar en 5 grandes familias. Y ojo, que no hablamos solo de lo evidente, como una máquina que no tiene protección o un ruido insoportable. También se tienen en cuenta los agentes químicos o biológicos, la carga de trabajo, que puede ser física pero también mental, y algo que a veces se nos olvida, la propia organización, que puede ser una fuente de estrés tremenda. Por suerte, y esto es muy importante, no estamos solos ante estos riesgos. No partimos de cero. Hay todo un sistema de normas que pone las reglas del juego. Un sistema que busca el equilibrio entre derechos y deberes para protegernos a todos. Esta protección funciona como una especie de cascada. Empieza arriba del todo con directivas europeas que marcan el mínimo común. Eso baja a la Constitución de cada país que garantiza el derecho a la salud. De ahí se crean leyes específicas que luego se detallan en los convenios de cada sector y al final todo eso llega hasta nuestro contrato de trabajo. Y si de toda esa montaña de leyes nos tuviéramos que quedar con una sola idea, una frase, sería esta. La protección eficaz no es un extra, no es un favor, no es algo que se pueda negociar. Es un derecho fundamental. Y sobre este pilar se construye todo lo demás. Pero, ¿qué significa ese derecho en el día a día? Pues significa cosas muy concretas. El derecho a saber a qué te expones, a qué te formen para saber cómo actuar, a que te pregunten y tu opinión cuente en temas de seguridad. Y, por supuesto, a tener el equipo necesario para protegerte. Incluso, en un caso extremo, el derecho a parar la actividad si el peligro es grave e inminente. Pero claro, esto es una calle de doble sentido. Los derechos son una cara de la moneda, los deberes la otra. Cada persona en su puesto tiene la responsabilidad de usar bien las cosas, de no puentear un sistema de seguridad para ir más rápido, de avisar si ve algo raro. En resumen, de colaborar. Porque la seguridad de uno, en el fondo, es la seguridad de todos. Vale, ya tenemos el marco, derechos, deberes. Ahora toca pasar a la acción. Y la acción más inteligente, la más eficaz, no es esperar a que pase algo para reaccionar, es actuar antes. La palabra mágica aquí es prevención. Y la prevención no se hace de cualquier manera, ¿eh? Sigue una lógica, una jerarquía de oro. Lo primerísimo de todo es intentar eliminar el riesgo de raíz. Si no es posible, se evalúa para tenerlo bajo control. Siempre se ataca el problema en su origen, no se ponen parches. Se adapta el puesto a la persona y no al revés. Y quizá lo más importante, la protección que beneficia a todos siempre va por delante de la protección individual. Suena muy bien en la teoría, ¿a que sí? Pero, ¿y en la práctica? ¿Cómo se come todo esto? Vamos a verlo con un ejemplo de esos que lo dejan clarísimo. Pensemos en la seguridad eléctrica. Las famosas 5 reglas de oro son un ejemplo perfecto de la prevención en acción.
No se trata solo de ponerse unos guantes y ya, no, es todo un sistema. Primero, cortas la corriente. Segundo, bloqueas el interruptor para que nadie lo reactive por error. Tercero, compruebas con un aparato que de verdad no hay tensión. Cuarto, pones una toma de tierra por si acaso. Y solo entonces, quinto, señalizas la zona y te pones a trabajar. Cada paso está pensado para eliminar el riesgo desde el origen. Este ejemplo nos lleva a la idea final, la que lo une absolutamente todo. La seguridad no es cosa de una persona ni de un departamento, es un sistema, un esfuerzo compartido que solo funciona si cada pieza del puzzle hace su parte. Es que esto es como un engranaje. Por un lado, la empresa tiene el deber de analizar los riesgos, de informar, de formar y de dar los medios necesarios. Por el otro, quien trabaja tiene el deber de seguir las normas, de usar bien los equipos y de levantar la mano si ve un peligro. Si uno de los dos falla, el sistema entero se para. No funciona. De hecho, la propia ley lo deja más claro que el agua. La responsabilidad empieza en uno mismo, sí, pero su efecto es para todos. Cada pequeña decisión que tomamos, cada cosa que hacemos o dejamos de hacer, no solo nos afecta a nosotros, sino también a la gente que tenemos al lado. Y al final, después de todo este recorrido, la cosa se reduce a una pregunta. ¿Vemos la seguridad como una lista de reglas que hay que cumplir para que no nos multen? ¿O la entendemos como algo más, como una cultura, una forma de hacer las cosas que impregna cada decisión que tomamos? La respuesta que demos a esa pregunta es lo que de verdad va a definir si un entorno de trabajo es seguro y saludable o no.